SESCEM presenta a partir de este momento Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Idea: José Galván. Conducción y producción: Rubén Veloso, administrador y tesorero de Policonsultorios SESCEM. Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! Como siempre, como todos los días sábados, nosotros tratamos de acercarle novedades, acontecimientos, situaciones y por sobre todas las cosas el quehacer y el funcionamiento del Centro de Soldados Combatientes de Malvinas y el Policonsultorio SESCEM. Presentamos profesionales todos los sábados, pero en esta oportunidad una persona que hace muchísimo tiempo que viene trabajando con el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, no solamente aquí en Corrientes capital, sino también en el interior de la provincia. Es conocida por todos, la mayoría de los excombatientes han estado con ella, han conversado, la doctora Dora Figueroa, psiquiatra. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. La verdad que, bueno, es un placer tenerla con nosotros en este programa, que nos ven nuestros camaradas del interior. Sabemos del trabajo que usted hace mucho tiempo viene haciendo. Y bueno, de la manera que está trabajando aquí en el Policonsultorio, en nombre de todos mis camaradas, es agradecerle por el acompañamiento siempre. Por favor, el agradecimiento es mío y también por el hecho de poder invitarme. Les doy las gracias porque siempre es muy importante poder difundir, es parte de la prevención, digamos, en salud mental, el poder difundir y hablar sobre la salud mental, que es tan importante, ¿no? Exactamente, precisamente se viene dentro de pocos días el Día Mundial de la Salud Mental. Y el Día Mundial de la Salud Mental es un día instalado por la Organización Mundial de la Salud justamente para que se hable. O sea, que se hable, que se concientice a la población, o sea, de todos estos padecimientos que cada vez son más frecuentes en todas las poblaciones y de todo el mundo. O sea, no tiene que ver con una característica de los países del tercer mundo, o sea, en todo el mundo es algo muy preocupante de que cada vez más son más frecuentes los padecimientos, entonces es muy importante que se hable, porque es una forma de prevenir. Exactamente, hay muchas cosas que son aparentemente ya nos estamos acostumbrando, porque antes parecía decir, bueno, hay que romper el mito de ver al psicólogo, al psiquiatra, porque no, el que va al psicólogo, al psiquiatra está loco. Sí, no, totalmente, o sea, hoy en día hablar de ese modo es hablar de la ignorancia total, digamos, o sea, porque la mayoría de los psiquiatras, los psicólogos, estamos en contacto con personas que tienen padecimientos de toda índole, o sea, justamente hoy estábamos hablando que la locura es la minoría. Exactamente. Pero bueno, o sea, todavía persiste ese estigma que nos queda a nosotros, digamos, de decir, bueno, no voy a consultar porque qué van a decir o van a pensar, digamos, incluso se ve mucho que la familia del paciente que consulta como que se prende de esa cuestión para denigrar o rebajar muchas veces a quien consulta y decir, bueno, vos estás loco porque vas ahí, digamos. Claro. Y dentro de las patologías comunes en las cuales más se atiende, digamos, las que más gente concurre al consultorio, ¿cuál podría estar encabezando un ranking, por decirlo de alguna forma? Lo que encabeza son todo lo que tenga que ver con los trastornos de ansiedad y depresión, digamos. O sea, hay mucho modo de vida que está muy relacionado con el estrés crónico y eso obviamente deriva, sí o sí, en un cuadro depresivo, de agotamiento, de ansiedad. También yo trabajo en el Hospital de Salud Mental, donde la mayoría de las consultas tienen que ver con patologías relacionadas al consumo de sustancias, sobre todo en jóvenes, y la violencia. Es como que está al orden del día. Los pacientes con esquizofrenia, con psicosis, o sea, como que quedaron en un tercer plano en cuanto a frecuencia. Lo otro es como que desbordó más en... Claro. Si usted le diera un consejo a la gente que nos está mirando, a todos los correntinos, chaqueños, llegamos hasta el sur del país, casi todo el norte de la Argentina, un mensaje para aquellas personas que por ahí están con la duda o están sufriendo
este inicio, por decirlo de alguna forma, de una patología, el consejo que usted le daría a las personas, ¿cuál sería? Y lo más importante es que cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra salud, digamos, y si uno ya percibe que hay algunos signos que la cosa se está yendo de las manos, digamos que consulte, que no tenga ese prejuicio de decir, bueno, no voy a ir porque qué van a decir o qué van a pensar o no estoy loco, digamos, o sea, justamente la mayoría de las personas que consultan son personas que después salen a la vida diaria, que están ocupando cargos, o sea, los normales, digamos, o sea, que uno piensa, pero pidiendo esa ayuda a veces se modifica la calidad de vida y uno tiene un buen vivir que a lo mejor por ese prejuicio se lo pierde. Exactamente. Aparte está vigente el secreto, ¿no es cierto?, que ustedes en algún momento cuando se recibieron, que es la confidencialidad entre médico y paciente. O sea, aquellos que concurren a un lugar donde, en este caso como el policonsultorio CESEM, donde hay muchos profesionales, lo pueden hacer tranquilamente sin que nadie se va a enterar si tienen algún prejuicio, algunas cosas, de que a quién lo va a venir a ver y cómo se va a manejar el tema. Por supuesto, eso desde ya es una cuestión incluso legal, digamos, o sea, un profesional no puede difundir lo que se dialogue en terapia, digamos, eso es una cuestión ética y legal. O sea, claro. en ese aspecto siempre se le aclara a la persona que hable con la total libertad y tranquilidad, porque si no lo hace tampoco uno lo puede ayudar. La van a encontrar acá en el centro, en el policonsultorio CESEM, los días jueves. Los días jueves por la mañana estoy siempre. Bueno, no sé, ¿quedó algo pendiente, doctora, que usted le quiera comentar a la gente? Algo, si no, más que invitarle, que la vengan a visitar, que la vengan a ver. Sí. Solicitar turno a través del 44 37 686, la dirección del policonsultorio CESEM es Ituzaingó 1238. Con nosotros ha estado la doctora Dora Figueroa. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a usted. El Centro de Salud y Rehabilitación del Ex Soldado Conscripto Combatiente en Malvinas de Corrientes ofrece los servicios de kinesiología, salud mental, neumonología, nutrición y diabetes, cardiología, medicina general, pediatría, clínica médica, podología, enfermería, taekwondo, ginecología. Poseemos consultorios en disponibilidad, especialidades médicas y odontología. Ituzaingó 1238, teléfono 379 44 37 686, Corrientes. Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Sigue gritando presente, viva la patria, muchachos. Consejo Médico Policonsultorios CESEM. Hola, sí, muy buenas tardes. Estamos de vuelta con todos ustedes presentándole a los profesionales que trabajan en el policonsultorio CESEM. En este caso, licenciada en Psicología, Marilena Esquiva. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hoy quiero poder hablarles algo respecto de lo que es el daño psíquico. Que vemos mucho acá en policonsultorio CESEM, justamente por la patología de posguerra. Es una patología psíquica incapacitante, que es justamente este carácter de incapacitante, que es lo mensurable del daño, lo que se mide en daño psíquico, es justamente esta incapacidad. Tiene que, la persona que sufre este daño, que después, por un suceso o por una situación inesperada, en este caso traumático, ¿no? Traumático, sorpresivo, se conforma una serie de patologías que son inaugural en la vida del sujeto. ¿Qué significa esto? Que son nuevas. Nunca antes, previo a la situación, al hecho traumático, a lo sucedido, padecía de eso. Generalmente pueden ser o accidentes de tránsito, que la persona inmediatamente comienza, quizás no en el momento,
transcurrido un tiempo empiezan a sentir un montón de síntomas. Empiezan a sentir síntomas de depresión, de angustia, de ansiedad, que si eso se litiga, o sea, si tiene justamente el concepto de daños, es un concepto jurídico que tiene mucha relación con la psicología, y es donde a nosotras nos pide después que veamos qué porcentaje de discapacidad tiene una persona, y entonces se le resarce ese daño. Justamente la patología, el daño psíquico, tiene como fundamental característica esto de ser una patología psíquica incapacitante. Estamos en tiempos difíciles porque también como traumático, digo, y como lo inmediato, lo que se vive cotidianamente son los arrebatos, la gente, sobre todo las mujeres que transitan por las calles, que son arrebatadas por este tipo de delincuentes que generan toda una problemática, ¿no? Esa patología también de shock, como el shock. Sí, la diferencia, podríamos decir, es que generalmente, por supuesto que se da un daño psíquico, pero generalmente no hay indemnización. Que esa es una de las cosas que tiene que ver con el daño moral. Sí. El daño moral, con el daño psíquico justamente se indemniza. Ajá. El daño moral no. En estos tiempos donde hay arrebatos, asalto, no nos queda otra que son todas situaciones traumáticas que puede configurar un daño psíquico, sí. Pero faltaría la parte resarcitoria del patrimonio. Por ejemplo, en un accidente laboral, si hubo ese hecho, también hay que probarlo hay que probar el nexo causal entre la patología y lo que, el estado psíquico de esa persona. Y muchos nos van a preguntar dónde está abocado el daño, o cómo uno puede darse cuenta que el daño, hay un daño psíquico en la capacidad laborativa, sí. En la capacidad laboral, alguien que sostenga a su familia o se sostenga a sí mismo, y en la vida de relación, con los afectos, con la familia, con lo social. Nos preguntan generalmente si sucedido un hecho, pasa un tiempo y después aparecen los síntomas, si eso tiene que ver con ese suceso traumático, lo cual la respuesta es sí. Se hace una evaluación psicológica para ver puntualmente en el caso de daño psíquico, si esa situación produjo un menoscabo en la personalidad del paciente. Ese menoscabo sería la voluntad de no ir a trabajar, o sea, no querer ir a trabajar, de tener dificultades en relación a la familia, a los amigos. Por eso digo, el daño psíquico afecta la capacidad laborativa y la capacidad de la vida de relación. A veces uno se pregunta, en 3 años de un accidente de tránsito, empieza a sentir determinadas afecciones, si eso puede ser compatible con lo que le pasó entonces. Si justamente con las técnicas de exploración psicodiagnósticas, con los test, lo que justamente hacemos es ver o descubrir las huellas que dejó el suceso traumático. ¿Y eso tiene cómo se trabaja? Una vez que se establece, que se determina eso, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo trabajan ustedes con ese tipo de pacientes? Cuando hay daño psíquico propiamente dicho, lo que se hace, y por en general puede estar judicializado, donde se nos pide que determinemos la incapacidad, que determinemos cuál es la incapacidad del paciente, se hacen una serie de evaluaciones psicológicas, se analizan esas técnicas y hay baremos que son los que van a cuantificar el daño, que van a dar un porcentaje de incapacidad.
Eso esa información se la proporciona, digamos, al juez o al que haya pedido. Para concluir la nota, no solamente nos ven gente de Corrientes Capital, del interior de la provincia de Corrientes Capital, sino de otras provincias vecinas, no tan vecinas, también nos ven del sur del país, del norte del país, a todos los lugares donde llega la sintonía de Telemóvil 5. El consejo que usted como profesional le daría a aquellas personas que han sufrido algún problema de este tipo, ya sea laboral, ya sea por parte de la delincuencia, ¿cuáles son los mecanismos que tiene que adoptar una vez que pasó por este tipo de situaciones traumáticas? Que se acerquen, que pidan ayuda. Si el daño vamos a decir, es irreversible, porque justamente es una patología permanente, tiene un derecho a una cobro, digamos, a una indemnización, a un resarcimiento de ese daño. Sí. Y sobre todo con el tratamiento psicoterapéutico para poder aprender a vivir o a elaborar el duelo de eso sucedido. ¿Los días que usted atiende en el policonsultorio? Lunes a viernes, de 8 a 12 y de 17 a 21. Ese es el horario que los días y las horas que la pueden consultar a la licenciada Marilena Esquiva, psicóloga. La dirección es Ituzaingó 1238 en la ciudad de Corrientes Capital. La comunicación es del teléfono fijo, la línea fija por la cual pueden pedir turno, 44 37 6 86, para todos aquellos que deseen consultar, solicitar turnos y por supuesto para entrevistarse con la licenciada. Muchísimas gracias por estar. El Centro de Salud y Rehabilitación del ex soldado conscripto combatiente en Malvinas de Corrientes ofrece los servicios de kinesiología, salud mental, neumonología, nutrición y diabetes, cardiología, medicina general, pediatría, clínica médica, podología, enfermería, taekwondo, ginecología. Poseemos consultorios en disponibilidad, especialidades médicas y odontología. Ituzaingó 1238, teléfono 379 44 37 686, Corrientes. Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! Nuevamente está con nosotros el doctor Graf, traumatólogo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, como siempre es un placer tenerlos con nosotros y acompañándonos a la gente, que es lo que nosotros queremos, estar presente todas las semanas. Muy bien. Por sobre todas las cosas, el día 20, voy a leer, discúlpenme, el día 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis. En relación a este tema, queremos saber qué es la osteoporosis. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad común en los huesos que con la edad el paciente va perdiendo la densidad de la masa de la estructura ósea. Generalmente el ser humano tiene un desarrollo de su esqueleto hasta los 35 años, que es cuando nosotros tenemos una plenitud máxima del capital óseo. Después de los 35 años, con el normal envejecimiento, esos huesos, esa densidad, esa estructura se va perdiendo. El esqueleto humano está compuesto por los huesos, que los huesos son tejido vivo. Quiere decir que dentro de nuestro esqueleto tenemos células, que son los osteoclastos y los osteoblastos, que continuamente van reponiendo a medida que nosotros ingerimos con los alimentos el calcio y vitaminas, se va remodelando nuestra estructura ósea. Y cuando uno llega a una edad adulta de 35 años, es nuestra máxima plenitud. Después de eso ya empiezan los procesos de catabolismo óseo y vamos perdiendo esa densidad. Y la osteoporosis es un estado en el cual esa densidad
ya está abolida, entonces con cualquier traumatismo, por más leve que sea, el paciente puede llegar a fracturarse. Es decir, por una caída que cuando uno era chico, adolescente, una caída menor, no pasaba nada. En un paciente que tiene osteopenia, que es el estadio previo a la osteoporosis, se cae y se fractura. ¿Cómo se diagnostica esa patología, doctor? Bueno, el diagnóstico lo hace el traumatólogo o el médico clínico mediante una simple radiografía. Con una radiografía de la cadera uno puede ver el trabeculado óseo normal. Las trabéculas son cómo se disponen esta estructura óseas, en donde nosotros vemos la cantidad de trabécula que tiene dentro del hueso, vemos la cantidad del capital de calcio que tiene el paciente. Cuando mayor trabeculado tiene, es más fuerte el hueso, y a medida que va pasando los años vamos perdiendo eso. También existen otros métodos un poquito más caros, como la densitometría ósea, que es un estudio, sería un poquito más caro y un poquito más complejo, en donde se hace un estudio de la cabeza femoral y de la columna lumbosacra, y se sacan unos estándares, una medición en donde nos da exactamente la densidad del hueso, se llama densitometría ósea, y se compara ese hueso con unas tablas, se compara el hueso de una persona joven con una persona en la edad que nosotros estamos evaluando. Eso sería un estudio más específico. Ajá. Y una vez que se establece esta patología o este problema óseo, ¿cómo se trata? ¿Hay un tratamiento específico? Sí. Lo ideal, como yo te dije, uno adquiere la plenitud hasta los 35 años, es tener un buen capital óseo. Es decir, que el niño, desde la lactancia materna hasta que yo me hago adulto joven, siempre debo consumir productos lácteos, es decir, yogur, queso, leche, quesos blandos, para tener un buen stock óseo, una buena cantidad de mineral. Y aparte, los productos lácteos tienen vitamina D, que ayuda en la digestión a ese calcio que yo ingiero con el alimento, transportarlo a que forme parte del hueso. Después de los 35 años, yo siempre hago ya cuando está declarado la osteopenia, que es el déficit de calcio, existen otros tratamientos. Es decir, existe calcio en forma de cápsula que puede consumir el paciente. Por ahí en las personas de tercera edad existen cápsulas blandas, después también existen masticables de calcio, complejos vitamínicos con vitamina D, con fósforo, que se puede agregar como medicación por vía exógena que puede consumir el paciente. Y también en etapas muy avanzadas de osteoporosis se le puede dar al paciente lo que se denominan los fijadores de calcio, que esos generalmente se consumen una vez por semana, y hay otros remedios que es una vez por mes, que ayudan a ese calcio que yo ingiero con los alimentos o con medicación como cápsula, como masticable, ayuda a que ese calcio se fije al hueso. Se llaman fijadores de calcio. Ajá. Para tener una información más ampliada, pues generalmente siempre hablamos del tema de salud, del problema de salud, pero cuando ya está instalado el problema. Así como usted explicó cómo se diagnostica, también el consejo médico para las personas es que periódicamente se hagan un estudio, que visiten al traumatólogo y que se controlen. Exactamente. Y sobre todo la prevención. La prevención empieza por casa, dándole una buena alimentación a los niños, a los adolescentes que consuman productos lácteos, yogur, quesos, leche. Los quesos generalmente nosotros le indicamos que sean quesos blandos, porque justamente la más afectada en esta patología de la osteopenia es la mujer. Y cuando empieza en la etapa de la posmenopausia, ya los estrógenos que le defendían ya se empiezan a perder. Por eso las más afectadas son mujeres de 35 hasta los 59 años. Entonces lo ideal es que esa persona, antes de llegar a la menopausia, tenga un buen stock óseo. Entonces, que consuman productos lácteos, y el queso tiene que ser blando, porque si no le puede generar constipación. Los quesos duros
si bien son ricos en calcio, le puede generar constipación. Pero como siempre le digo, primero hay que prevenir, o sea, llegar a la edad adulta, pero con un buen caudal de vitaminas, de calcio, de minerales. Es importante también que sepan que aquella persona que es fumadora va a tener mayor predisposición a generar una osteoporosis o una osteopenia. Así también la persona que es sedentaria. Es muy importante para tener un buen stock óseo practicar ejercicio físico semanalmente. Los invitamos a todos que nos visiten en la calle Ituzaingó 1238 de la ciudad de Corrientes capital. El Dr. Grab atiende los días lunes y viernes de 17:30 a 18 a 20:30 horas en el policonsultorio CESEM. Las vías de comunicación con el poli para pedir turno 437-686. Nosotros próximamente estaremos haciendo una nueva entrega. Llegamos al final de una edición más de Héroes de Vigilia. Esperamos haya sido de su agrado. Idea: José Galván. Conducción y producción: Rubén Veloso. Administrador y tesorero de Policonsultorios CESEM. Nos despedimos hasta el próximo programa por este mismo canal. Sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas.